Buenos días, hermanos. Es una bendición poder estar nuevamente juntos para compartir la palabra del Señor. Mientras continuamos la serie que estamos teniendo en el libro de Apocalipsis. Y una de las cosas que hemos visto en esta serie es una y otra vez el llamado que la palabra del Señor nos ha hecho en diferentes maneras, según el texto que ha sido predicado, a tomar una actitud como cristianos ante el juicio de Dios. Por ejemplo, fuimos exhortados a perseverar en el Evangelio mientras Dios juzga este mundo, a predicar ese Evangelio mientras el Señor está juzgando a las naciones. Y la semana pasada en específico el pastor Rubén nos llamaba a temer y glorificar a Dios, cuyos justos juicios se están ejecutando. Cuando vemos estas cosas entendemos que Apocalipsis ha sido escrito en parte para enseñarnos cuál debe ser nuestra actitud como pueblo de Dios en medio de su juicio. Y en ese sentido, el pasaje que nos ocupa hoy también trae una exhortación a nuestras vidas, un llamado que la palabra del Señor nos hace y que podemos resumir de la siguiente manera: apartémonos de este mundo con su inmoralidad e idolatría, porque será juzgado por Dios. Hermanos, apartarse es la actitud que demanda el texto que estaremos viendo hoy en Apocalipsis 17 y 18, el cual les invito a leer. Dice así la palabra del Señor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir al del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de otros, y de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se asienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación,
y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oyó otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán de lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas salió la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Señor, gracias por tu palabra. Qué bendición que nosotros podemos tenerla, Señor, y poder escudriñarla, Señor, y entenderla por el auxilio de tu Espíritu Santo, oh Dios. Gracias por el libro de Apocalipsis y por todas las enseñanzas que hasta aquí, Señor, tú nos has dado. Te rogamos, Señor, que hoy tú nuevamente, Señor, nos hables a nuestra vida por medio de este texto, Señor, y que nosotros estemos prestos para escuchar lo que tú, Señor, nos quieres decir. Ayúdanos, Señor, auxílianos para que, oyendo tu verdad, podamos, Señor, ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén, hermanos. Qué bendición compartir la palabra del Señor. Como les decía hace un rato, este texto en Apocalipsis 17 y 18 que nos llama a apartarnos de este mundo con su inmoralidad y idolatría, porque será juzgado por Dios. Y mientras estamos viendo el texto en esta mañana, vamos a verlo en dos partes. Primero el capítulo 17 y luego el capítulo 18. Comenzando el capítulo 17 podemos decir aquí que Dios juzgará a este mundo seductor a través de sus propias alianzas. Cuando leemos este capítulo al principio ahí, vemos que un ángel ha venido a Juan
para mostrarle la sentencia de la gran ramera que está sentada sobre las muchas aguas. Este ángel se nos dice que es uno de los que tenía las 7 copas que vimos en el pasaje anterior la semana pasada, y que nos ayuda a ver que hay una continuidad en el juicio que Dios está llevando a cabo. La descripción de esta mujer que el ángel le da a Juan hace notar que ella es una prostituta. Y no en el sentido de sexual, sino en el sentido espiritual. El pasaje nos dice que ella ha arrastrado a los reyes y a los moradores de la tierra a su fornicación. Y cuando leemos esta descripción de los primeros versos, podemos entender que la esencia del pecado que se describe aquí no es otra cosa que el adulterio espiritual. Cuando reflexionamos en esto, recordemos, hermanos, que los seres humanos fuimos creados por Dios para adorarle, para servirle, para que Él sea el centro de nuestras vidas, para encontrar en Él nuestra plenitud, nuestra seguridad, nuestro mayor deleite. Sin embargo, al darle las espaldas a Dios, los hombres han decidido deleitarse y servirse a sí mismos y no amar ni honrar al Señor. Este es el peor de los pecados que el hombre ha cometido. Y esta mujer se nos presenta aquí como la personificación de todas estas cosas a las que el ser humano se ha entregado. ¿Quién es esta mujer? Bueno, si nos fijamos en el pasaje, ella es identificada como la Gran Babilonia, una ciudad que históricamente está relacionada con la rebelión de los hombres contra Dios. De hecho, su nombre, Babilonia, nos trae a la mente Babel. ¿Recuerdan? El lugar donde los hombres quisieron construir una torre que llegara hasta los cielos para hacerse de gloria y honor propio. En nuestro pasaje, Juan es llevado al desierto en el espíritu y ve a esta mujer sentada sobre una bestia. Y cuando miramos esto, no sé si ustedes recuerdan que esto ya lo vimos ya, la idea de que Juan ha sido llevado al desierto nos recuerda lo que vimos en el capítulo 12. ¿Recuerdan? Donde el pueblo de Dios también es llevado al desierto para ser protegido y alimentado mientras el maligno desata su juicio, su persecución contra el pueblo de Dios. Y aquí hay algo irónico. La ironía es que en el desierto, el lugar donde el pueblo de Dios ha sido perseguido, es el mismo lugar donde ahora se le presenta a Juan esta visión, donde Dios juzgará al maligno y a sus aliados. De tal manera que el desierto es ahora un lugar de juicio para los enemigos de Dios. Cuando miramos a esta mujer, ella realmente luce atractiva. Fíjense cómo el pasaje lo describe. Ella está vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Sin embargo, no nos engañemos. Aunque ella luce así, ella realmente trae la muerte y la separación de Dios. Ella está sentada sobre la bestia, lo cual implica su fuerte alianza con ella, que como veremos más adelante, representa también al maligno. Nos habla el pasaje de la copa de vino que está en sus manos, una alusión a Jeremías 51:7, donde se describe a la Gran Babilonia con su influencia idólatra sobre el mundo. Y dice Juan que aquella copa estaba llena de abominaciones e inmundicias. Hermanos, las palabras del verso 5 no pueden describir mejor a esta mujer. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y luego el verso 6 dice, vi a la mujer, a esta prostituta, a esta gran Babilonia, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Juan se asombra al ver a esta mujer. ¿Saben algo? Lo más probable es que los lectores originales identificaran a esta mujer con el gran imperio romano. Por su idolatría, por su inmoralidad, que era una muestra constante de rebelión contra Dios, y porque además Roma significó
la muerte de muchos de los seguidores de Jesús. No obstante, haciendo una reflexión de este pasaje, nos damos cuenta que la descripción de esta mujer va mucho más allá de ser el Imperio Romano. Esta mujer, la Gran Babilonia, en realidad es un gran sistema de impiedad que aleja a las personas de la adoración a Dios y las lleva hacia su propia autodestrucción. Hermanos, es una entidad que se ha levantado una y otra vez a través del tiempo y de las épocas y de las generaciones, oponiéndose a Dios y buscando seducir a los moradores de la tierra, a los reyes, a los gobiernos, para hundirlos en su pecado y alejarlos del Señor. La pregunta que podemos hacernos cuando leemos esta descripción es: ¿nuestro mundo, el mundo en que vivimos, se parece a la Gran Babilonia? Por supuesto que sí. Y nosotros necesitamos estar conscientes, hermanos, de que nosotros, los cristianos, el pueblo de Dios, vivimos en la Gran Babilonia seductora. De hecho, cuando pensaba en un título para este sermón, me venía a la mente esto: en Babilonia, pero no de Babilonia. Porque estamos en la Babilonia, hermanos. Estamos rodeados de todas estas dominaciones, de todos estos pecados, de todos estos placeres en los que el mundo está involucrado. Y no hay que ir muy lejos para darnos cuenta de eso. Por tanto, hermanos, no nos confiemos. Estamos en medio de ella. Sus placeres tocan a la puerta de nuestro corazón todos los días. Y eso nos llama a nosotros a estar muy alertas. Cuando continuamos con nuestro pasaje, Juan se sorprende al ver a esta mujer, como les decía, pero el ángel pasa a explicarle en detalle lo que ha visto de la bestia y de ella en los versos 7 hasta el 18. Al leer estos versos, podemos quedar con muchas preguntas, sobre todo tratando de identificar quién es la bestia, quiénes son estos reyes, primero 7, después 10, un octavo que se menciona. Pero no nos preocupemos. Un gran erudito del Nuevo Testamento ha dicho que estos versos son de los más difíciles de interpretar en todo el libro de Apocalipsis. No obstante, si queremos entenderlos, necesitamos recapitular y recordar lo que ya hemos visto. Se nos habla de la bestia. ¿Recuerdan el capítulo 13 que hablamos de la bestia? ¿A quién representaba la bestia? Apuntaba no a una persona o un momento particular de la historia, sino a gobiernos, a instituciones, a personalidades humanas, cosas que han sido usadas por Satanás a través del tiempo para perseguir al pueblo de Dios y para establecer su agenda de mal en este mundo. Hermanos, la bestia es una figura, como dice un autor, trastemporal. Algo que se ha manifestado a través del tiempo. Y Daniel profetiza sobre ella en el capítulo 7 que lleva su nombre. Juan, cuando la describe tomando la visión de Daniel capítulo 7, y la describe aquí con estos cuernos y estas 7 cabezas, cuando los lectores originales leen esto, para ellos bien pudo haber sido Roma. Es una mención a 7 colinas, que de hecho algunos piensan que haya sido el dato que haya motivado a Juan quizás a usar este número figurativo de 7. Ahora bien, aunque para los lectores originales pudo haber sido Roma, no nos confundamos. Para nosotros no es Roma. El punto, hermanos, es que esta bestia es un sistema del mal llevado a cabo por Satanás, trayendo poder y autoridad a gobiernos, a instituciones en este mundo. Y estas cosas nos ayudan a nosotros a estar alertas, como les decía hace un rato, porque tenemos que entender, hermanos, que el maligno
a través de toda esta agenda, busca engañar, busca destruir y busca arrastrar a los moradores de la tierra en los pecados propios de su mal. Muchos han sido arrastrados a través de la historia por estas agendas malignas, siendo ignorantes de la palabra de Dios, y como resultado han sido arrastrados por la bestia y se han comprometido con el imperio de maldad instaurado por ella. Y en este sentido, cuando hablamos de la bestia, de quién es la bestia, y hablamos de que es una figura transtemporal, nos es útil lo que un autor dice, y cito: la bestia ha sido Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, los otomanos, la Unión Soviética, la China comunista, ahora el mundo occidental. Ha sido Antíoco Epífanes, Nerón, Domiciano, Gengis Khan, Chacazulu, Mussolini, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Idi Amin, Kim Il-sung, Saddam Hussein. No todos los reinos y personalidades han sido igualmente malos y malvados, pero todos, sin embargo, han amado a la prostituta más que a Dios. Hermanos, los poderes políticos, sociales y económicos que arrastran a este mundo lejos de Dios hacia los placeres del pecado son la manifestación de la bestia en nuestros días. Necesitamos mirar y discernir su maldad, porque muchas veces es sutil y no nos damos cuenta. Cuando el texto continúa, y Juan está mirando la visión, el ángel explica un poco más sobre las 7 cabezas y los 10 cuernos que están sobre la bestia. Nos dice que son reyes. Y de cierta manera es recurrente, porque vuelve otra vez a la idea del poder político, de poder maligno que se manifiesta en este mundo. Algunos han tratado de identificar a estos reyes con quizás emperadores romanos, otros con reinos que han ocurrido en la historia. Lo cierto es que a hacer eso probablemente quedemos más confundidos todavía. Porque les decía hace un rato, no podemos ubicar a estos reyes con personas y lugares específicos de la historia. Además, como señala un autor del Nuevo Testamento, cuando miramos a los números usados aquí, el número 7, el número 10, nos hablan de plenitud. Y esta idea ya la hemos visto anteriormente en Apocalipsis. En este caso, la plenitud del mal. Porque el mal, el maligno, a través de la historia, ha tratado una y otra vez de ganar y de que su poder sea completo sobre este mundo. Por eso se manifiesta una y otra vez, generación tras generación. Hermanos, estos reyes son una representación de la plenitud de la maldad que busca manifestarse y arrastrar a los moradores de la tierra hacia el reino de Satanás. Porque es Satanás quien está detrás de todo esto. Es su poder quien da autoridad tanto a la bestia como a estos reyes. En otras palabras, Satanás es quien levanta gobiernos, instituciones humanas, personas para que lleven a cabo su agenda del mal. Y un dato curioso que quiero dejarles. ¿Se han fijado que la bestia es de color escarlata? Según el versículo 3. ¿Se han fijado que esta bestia es la misma que vimos en el capítulo 13? Y ese color es el color ¿de quién? Del dragón, del capítulo 12. El dragón que no es otro ¿quién? Satanás. Hermanos, el maligno usa los poderes de este mundo para atacar al pueblo de Dios y para arrastrar a los moradores de la tierra hacia sus pecados, hacia sus placeres, hacia su reino de destrucción. Fíjense que al final de estos dominios, dice la palabra del Señor aquí, entregarán su poder a la bestia. Estos reyes entregarán su poder a la bestia y dice que se le concederá poder, autoridad por 1 hora. ¿Quién les concede esta autoridad? Quizás Satanás piensa que es él.
Pero nosotros sabemos que nadie en este mundo, ninguna institución humana, ningún poder político, social o económico, ninguna persona en este mundo puede tener autoridad a menos que Dios se la dé. Aunque Satanás piense que es Él quien otorga dicha autoridad. Para entender lo que está ocurriendo aquí, el lenguaje que está usando este ángel para describir la visión a Juan, tenemos que volvernos otra vez a Daniel capítulo 7, versículos 8 al 12. Y les invito a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras holladas de sus pies eran muy diferentes de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lanza limpia, su trono llama de fuego y las ruedas de su mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Interesante, hermanos, porque es aquí en Daniel 7 donde único en el Antiguo Testamento se relaciona la idea de un tiempo determinado de autoridad a los reyes de la tierra. Al final de los tiempos. Y eso nos habla de que esta autoridad, de este poder que se le concederá a estos reyes, es limitado. No es eterno. De hecho, en Daniel 7 se nos describe la destrucción de la bestia. Y aquí, en Apocalipsis 17, cuando leemos a partir del versículo 17, dice que estos reyes pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Hermanos, tenemos que estar apercibidos de que llegará un día en que este mundo, con sus alianzas, con sus poderes, se levantarán en una última rebelión contra Cristo, el Cordero de Dios. Y allí serán vencidos. Un dato curioso, se nos presenta a Cristo venciendo como un cordero. Algo que nuevamente debe recordarnos lo que ya hemos visto en Apocalipsis, hermanos. La victoria sobre los enemigos de Dios es a través del sufrimiento. Porque Cristo como Cordero de Dios nos recuerda su sufrimiento en la cruz para ganar la victoria. Hermanos, el Cordero de Dios sufrió la muerte. Y es este mismo Cordero el que ahora vence sobre este mundo. Y nos dice además que Él vence porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, lo cual nos habla de su soberanía sobre todos los reinos de la tierra, los que han existido, los que existen y los que existirán hasta su victoria final. Hermanos, al leer estas palabras, podemos quedar asombrados quizás como Juan, pensando en estos reyes, en estos poderes políticos, pero no nos engañemos, no nos desviemos, pongamos nuestra mirada en que Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido en la cruz y finalmente vencerá sobre todo poder de este mundo. Eso para nosotros, hermanos, es un gran consuelo. Nos habla de una lucha que es espiritual, no es con armas, no es con argumentos humanos, es a través del sufrimiento por el Evangelio. Nuestra victoria es segura en Cristo, el Cordero de Dios. Todo reino, toda nación, toda autoridad,
todo imperio del mal que ha perseguido a su pueblo a través de la historia será finalmente derrotado. Notemos lo que dice más adelante en este mismo verso. Dice que los que están con Cristo son llamados elegidos y fieles. Lo cual, hermanos, nos habla de aquellos que son de su pueblo y que han perseverado en fidelidad a pesar de los sufrimientos que trae el Evangelio. Y a esto lo hemos visto, hermanos. Hemos visto que la palabra de Dios nos llamó en el capítulo 13 a perseverar en el Evangelio a pesar del padecimiento por él. A perseverar porque además nosotros, el pueblo de Dios, somos esos elegidos y fieles que han perseverado. Gloria a Dios, hermanos. Porque esa perseverancia no es otra cosa que el resultado de tener nuestra vista puesta en Jesús, sabiendo que Él es el Cordero de Dios que ha vencido y vencerá finalmente sobre este mundo. Hermanos, las últimas palabras del capítulo 17 nos revelan el final de la gran ramera. Un final orquestado por Dios, destruida según el propio Dios, destruida por los aliados de ella. ¡Qué ironía! Aquellos que se complacían en los placeres, en los pecados, en las fornicaciones de la gran ciudad, esos mismos reyes usados por ella entregaron su poder a la bestia y esos mismos son los que ahora destruyen la gran ciudad de Babilonia. Y la destruyen porque Dios mismo es quien ha puesto esto en su corazón. Noten lo que dice el verso 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. La gran Babilonia, la gran ciudad, la gran ciudad que representa los placeres, las fornicaciones, es destruida por los mismos que se complacían en ellas. Hermanos, al meditar en estas cosas debemos preguntarnos, sabiendo que Dios juzgará este mundo, sabiendo que este mundo es seductor, sabiendo que la bestia y todo el imperio del mal, Satanás, está llevando a cabo una agenda en este mundo para atraer a los moradores de la tierra, para que se sorprendan a ver la bestia, para hacerlos participar de sus placeres, para alejarnos del reino de Dios, para confundirlos, para que caigan en la autodestrucción. Sabiendo todas estas cosas, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros como pueblo de Dios en vista de todo esto? ¿Qué debemos hacer? El capítulo 18 nos responde a esta pregunta. Debemos apartarnos del mundo. Debemos apartarnos del mundo. Sabiendo que por un lado el mundo es seductor, busca alejarnos de Dios, y por otro lado sabiendo que este mundo será destruido por Dios. Vendrá juicio por Dios. El llamado del capítulo 18 es: apartémonos del mundo. Fíjense cómo dice primera parte del capítulo 18. Un ángel viene y anuncia: cayó la gran Babilonia. Y las palabras que siguen, que son muy similares a la primera parte del capítulo 17, nos vuelven a describir el compromiso inmoral e idólatra de los reyes y naciones de la tierra con la gran Babilonia. Y por estas cosas es destruida bajo el juicio de Dios. Si se fijan, hermanos, en los versos desde el 8 y hasta el 19, nos dan una descripción minuciosa de la destrucción de la gran Babilonia. De la destrucción de cada una de las cosas que causaban para ella orgullo, sus mercancías, sus riquezas. La gran ciudad fue deshecha, incendiada.
Y si notan allí, en esta descripción se nos muestran 3 lamentos. En el versículo 10, el primer lamento. En una hora ha llegado tu juicio. Versículo 17. En una hora ha sido asolada. Y otra vez, nuevamente, nos habla de un tiempo determinado para la destrucción. ¿Recuerdan el capítulo 17? Se le da poder a los reyes por una hora. Eso nos habla del límite de tiempo para ejercer su autoridad. Y ahora nos habla de que en una hora ha sido destruida la gran ciudad. Nos habla también de un límite de tiempo. La gran ciudad será destruida de una vez y para siempre. En un momento determinado de la historia, Dios traerá juicio a este mundo. Hermanos, su destrucción no es otra cosa que el fruto de su pecado y de su corrupción, de su maldad y de su orgullo. Nota los versos 5 al 7 como lo describen. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Páguenle tal como ella ha pagado, y devuélvala en doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparen el doble para ella. Cuanto ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así denle tormento y duelo, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo. Hermanos, esta es la descripción perfecta del mundo en que nosotros vivimos. Este mundo con sus pecados se están amontonando en el cielo. Dios se acordará de sus iniquidades. Su juicio será determinante. Se le pagará según sus obras. Beberá de la copa de la ira de Dios. Sufrirá el juicio de Dios por cuanto se ha llenado de orgullo y ha olvidado a Dios, haciéndose creer que nunca será destruido. Ese es este mundo. Así piensa y vive esta sociedad. Su destrucción está a las puertas. Y todos aquellos comprometidos con Él se lamentarán, porque de una vez les será quitada toda la seguridad y todo el placer que encontraban en este mundo. De hecho, al final de este capítulo, se muestra la sentencia final. Dice la palabra del Señor en los versículos 21 al 23 del capítulo 18. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y 2 arpistas de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se oyó la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hermanos, este mundo será destruido completamente. Dios lo juzgará. Dios le quitará todas sus riquezas, todas las cosas que suponen para este mundo un orgullo. ¿Qué debemos hacer en medio de todo esto? Noten lo que dice el versículo 4, y este es el llamado de Dios para nosotros. Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. El mundo nos seduce constantemente. Diariamente estamos expuestos a contaminarnos con una sociedad que rechaza a Dios y decide vivir en sus pecados, en su idolatría e inmoralidad. El llamado para nosotros es apartarnos. Es salir de en medio de Él, de en medio de la prostitución espiritual que el mundo ha abrazado. Hermanos, debemos rechazar los pensamientos,
las conductas, las acciones de este mundo dominado por el imperio del mal. Y esto nos sirve para nosotros como análisis. ¿Cómo estamos viviendo en medio de este mundo? En medio de la gran Babilonia. ¿Nos estamos apartando de Él? ¿Estamos saliendo de Él? ¿O estamos comprometiendo nuestra fe con este mundo? Aquí hay varias preguntas que podemos hacernos. Varias preguntas que son fundamentales para saber si hemos sido seducidos por este mundo. Si hemos seducidos por la gran Babilonia, involucrándonos en su idolatría y en su inmoralidad. Y quiero que nos hagamos estas preguntas a manera de reflexión. Primera pregunta: ¿quién es el centro de tu vida? Me dirás, es Dios. Pero si no tienes comunión con Él, si no lees y estudias su palabra, no estás creciendo en santidad, no amas y te relacionas con tus hermanos como Dios lo ha hecho contigo, si prefieres el chisme, si prefieres la murmuración antes que el perdón y la reconciliación, entonces Dios no es realmente el centro de tu vida, sino tú, y estás viviendo conforme a este mundo de la misma manera en que vive la gran Babilonia. Segunda pregunta: ¿quién crees que es el dueño de tus cosas? Me dirás, es Dios. Pero si solo atesoras cosas para ti, para tu propio placer y beneficio, si no eres capaz de compartir lo poco o lo mucho con tu hermano, si solo ves a tu prójimo como una oportunidad para recibir más en tu vida, si en vez de apuntar a las virtudes de tu hermano en Cristo y agradecer por eso, buscas exaltarte a ti mismo y lo que has logrado, entonces estás viviendo para tu propia gloria, para tu propio orgullo, de la misma manera en que el mundo lo hace, de la misma manera en que la gran Babilonia lo hace. Tercera pregunta: ¿para la gloria de quién estás viviendo? Me dirás, para la gloria de Dios. Pero si solo buscas tu grandeza, si te interesa más la posición que el servicio humilde que nadie ve, si te molesta que otro brille mientras tú permaneces en el anonimato, si en vez de apuntar a las cosas buenas del otro, te interesa más tu propio placer, entonces estás viviendo como el mundo vive, como Babilonia vive y no como el pueblo de Dios debe vivir. Última pregunta: ¿de quién es tu voluntad? Me dirás, mi voluntad es de Dios. Pero si por el contrario tienes tus propios planes, no te has detenido a considerar si lo que te has planeado exaltará a Dios, estará de acuerdo con su palabra, será para bendición de su pueblo, resultará en la gloria de Dios, entonces te interesa más tu propia voluntad y no la de Dios. Y adivina qué, estás viviendo como este mundo, como la gran Babilonia vive. Hermanos, tenemos que estar alertas, porque todas estas cosas nos empujan, vienen sobre nosotros a diario y podemos contaminarnos. De hecho, estoy seguro que nos hemos contaminado. Por eso el llamado una y otra vez a apartarnos de este mundo. Como ha dicho el pastor C.A. Mahaney, hoy el mayor desafío que enfrentan los cristianos no es persecución del mundo, sino la seducción del mundo. Es cierto que el mundo nos persigue, pero es sutil. Y una de las maneras que nos persigue es seduciéndonos. Por eso, hermano, el llamado a su gente, porque todos estamos tentados a involucrarnos en este mundo y en sus maldades. Apartémonos de él, porque de lo contrario, dice el Señor, podemos participar, podemos comprometernos en sus pecados e irremediablemente recibiremos las plagas, el juicio que Dios traerá sobre él. La otra cara de la moneda, la cara de apartarnos, se describe en el versículo 20. Dice, regocíjate ella, cielo, y también ustedes santos, apóstoles y profetas,
porque Dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes. Cuando como pueblo de Dios nos apartamos del mundo, rechazamos sus pecados y sus placeres, vivimos para Dios, por supuesto que vamos a sufrir y que vamos a padecer. Y como muchos en la historia es posible hasta que tengamos que morir por la fe que tenemos. Pero hay un regocijo grande para aquellos que permanecen fieles a Dios, para aquellos que perseveran a pesar de las asechanzas del mundo. Y el regocijo es que Dios lo va a juzgar. Y vamos a ver mucho más de este regocijo la próxima semana, cuando entremos en el capítulo 19. Hermanos, quiero tomar un tiempo y decir unas palabras a aquellos que nos están viendo, quizás nos están escuchando y que no son creyentes. Si no eres un hijo de Dios, debes saber que vives en este mundo, eres parte de Él y has sido seducido por Él. El juicio de Dios vendrá sobre ti, a menos que te arrepientes de tus pecados y confíes en Jesucristo, el Cordero de Dios, para que en el día final, escuche bien, seas contado como uno de sus fieles y elegidos y no entre aquellos que serán juzgados y destruidos por Él. Así que si no eres un creyente, te exhorto a que te apartes del mundo y que busques a Cristo, que pongas su confianza en Él para que puedas ser salvo. Quisiera también dedicar unas palabras a la iglesia. Debemos permanecer fieles a Cristo, hermanos. Fieles al Evangelio. Cuando revisamos la historia, vemos que el enemigo de Dios se ha levantado una y otra vez contra su pueblo. Vemos que usa instituciones humanas, gobiernos, personalidades para traer sus agendas malignas. En estos mismos tiempos lo estamos viviendo con toda esta ola de la agenda de la homosexualidad que se quiere aprobar. Vamos a ser perseguidos. Vamos a sufrir por esa fe. Debemos nosotros involucrarnos en una lucha política como iglesia y lanzarnos y fajarnos con argumentos humanos contra esas agendas. No. El llamado de la palabra de Dios es apartarnos, a ser fieles al Evangelio, a predicar el Evangelio. Porque como hemos visto anteriormente en Apocalipsis, es el Evangelio quien derrota el imperio del mal. Y es el Evangelio, hermanos. Es el Evangelio, Iglesia Bautista Nueva Vida, es el Evangelio el que puede detener y puede traer a la salvación a todos aquellos que están siendo engañados por Satanás. Por tanto, proclamemos el Evangelio. Suframos por él. Seamos fieles. Y tengamos esperanza. Porque Jesucristo, el Cordero de Dios, vencerá. Y estaremos con Él en gloria. Hermanos, concluyo con las palabras que escribió un pastor sobre estos capítulos. Y cito: Apocalipsis se ha llamado la historia de dos ciudades. Una es Babilonia, que representa este mundo malo que se opone a Dios. El carácter de la gran Babilonia y el destino se describen en detalle en estos dos capítulos, 17 y 18 de Apocalipsis. La otra ciudad es la Nueva Jerusalén. Su gloria y bondad se describen en los capítulos 21 y 22. En este punto del libro nos enfrentamos a una pregunta ineludible. ¿Qué ciudad amarás más y por cuál de ellas vivirás? La respuesta a esta pregunta será determinante para tomar una decisión. ¿Vivir con el mundo o apartarte de él? Ya lo hemos visto, hermanos. El llamado de la palabra de Dios
para nosotros en este pasaje es claro. Apartémonos de este mundo con su inmoralidad e idolatría, porque será juzgado por Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras y nos enseñas que el maligno tiene una agenda, tiene un propósito. Y porque a través de la historia y hasta nuestros tiempos ha buscado una y otra vez instaurar la maldad en este mundo, engañar a los moradores de la tierra, arrastrarlos hacia la seducción de este mundo, hacia los placeres, la fornicación, el pecado, la idolatría, arrastrarlos hacia todas estas cosas, Señor, que no te agradan a ti, que nos separan de ti, Señor. Padre, gracias, porque tú nos haces conscientes de estas cosas y porque como pueblo de Dios, tú nos ayudes a pensar y meditar en la importancia, Señor, de que nos apartemos de todo esto y que vivamos para ti, Señor. Gracias porque nos has dado un consuelo tremendo en Cristo. El hecho de que este mundo será destruido, será juzgado por ti, Señor. Que todos los padecimientos, todas las luchas, las persecuciones que tu pueblo ha sufrido, serán vindicados por Cristo, el Cordero de Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Fieles a ti, Señor, a tu palabra, mientras este mundo desarrolla sus agendas de mal. Padre, te ruego por aquellos que no te conocen, para que tú, Señor, abras sus ojos, que si nos están escuchando, Señor, puedan ser salvos de esta generación pecaminosa y encontrar a Cristo y refugiarse en Él, Señor. Ayúdanos como iglesia a ser fieles. Ayúdanos como iglesia a amar la nueva Jerusalén y a despreciar al mundo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y por sus méritos, Señor. Amén.